Sonido. Bueno, repito, muy buenas tardes, señor ministro, bienvenido. Saludo muy cordial a todas las senadoras y señores senadores, diputados y, por supuesto, a la secretaría. Señor secretario, cuentas. Sí, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría una nota de los profesionales de la visita médica, quienes solicitan que se les permita desarrollar su actividad con los profesionales de la salud para evitar despidos masivos. Y también debo dar cuenta a esta comisión mixta de que hoy día es el cumpleaños del señor ministro de Salud que nos acompaña. Señor ministro, felicidades. Le iba a decir, presidente, justamente, como primer punto. Muchas felicidades, ministro. Invite, ministro, invite. Muchas gracias, muy amable. Ministro, no se olvide que máximo 5 personas. No, voy a celebrar. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradezco a senadoras, no veo ninguna diputada, diputados, senadores y al equipo de Secretaría del Senado. Muchas gracias por sus saludos. Mucho éxito, ministro. Se lo digo de todo corazón y usted me conoce. Muchas gracias, sí, pues lo conozco. Desde Puerto Montt. Así es. Eso, muy bien, señor secretario. Eso es todo, presidente. Oye, perdón, yo quiero hacer una aclaración frente a una patria. Él es de Taltal, el lugar más lindo de Chile, no es de Puerto Montt. Exiliado por Pinochet, Osorno y oportunistamente se quedó en Puerto Montt, pero es de Taltal. Nunca lo he negado mi origen natal. Oiga, y si hay una ciudad linda, es Taltal, la verdad, disculpe, senador, pero realmente una ciudad maravillosa, es de mi región, es de mi distrito, así que por Dios que le... José Miguel, muchas gracias. Claro. Me cae mucho mejor ahora, oiga, me cae mucho mejor. Pero los talinos, tremendo. Buen cambio. Gracias. Pero, senador Girardi, yo no dije que el presidente era de Puerto Montt, yo dije que lo conocí en Puerto Montt. Exactamente. Muy buen alcalde, un alcalde brillante por muchos años en Puerto Montt. Él es un negacionista de el recuerdo que tengo. Bueno, entremos en materia para avanzar. ¿Quedamos en, señor secretario? Señor presidente, estaba pendiente el inciso cuarto del artículo 5º transitorio. Bien. Si me permito darle lectura, ahí el reparo que se hizo fue respecto del plazo. El artículo 5º transitorio dice: cumplido dicho plazo de 2 meses, solo podrán ser dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan la categoría de intercambiables, salvo los medicamentos biosimilares. Hoy día ha propuesto una nota, elevar ese plazo a 8 meses. A ver. Pido la palabra, presidente, si es posible. Señor ministro, por favor. Tengo una pequeña presentación de no más de 5 diapositivas. No hay problema. Si la puede compartir la secretaría, por favor. Creo que la recibió. Muchas gracias, Evelyn. Sí. Ahí está. Muchas gracias, Evelyn. La siguiente. Quiero, antes de ir al punto preciso y necesario, recordar algunas cosas importantes. Primero, yo considero que la salud es un derecho y ese es un cambio paradigmático, creo, con respecto a el pasado en algunos conceptos relacionados con los partidos políticos que componen el gobierno actual. En segundo lugar, el acceso a los medicamentos debe ser universal. Y esto también es un concepto que maneja la Organización Mundial de la Salud y debe ser universal, con acceso universal y con la posibilidad, obviamente, de que toda la población acceda a los medicamentos que son necesarios para mantener su salud. Recordar además que Chile es el país de la OECD que tiene el mayor gasto de bolsillo en medicamentos.
Y eso obviamente hay que corregirlo o hay que solucionarlo a la brevedad. La siguiente, por favor. Creo que debemos trabajar para lograr que la mayor cantidad de medicamentos en Chile sean bioequivalentes, es decir, aumentar la cantidad de bioequivalentes en el mercado chileno. Recordar también que la encuesta nacional de medicamentos, que es parte de la encuesta nacional de salud, ha demostrado que en Chile, en promedio, los adultos mayores, sobre todo, tienen 2 a 3 patologías y consumen 3 a 5 medicamentos al día, cosa que también incide en el gasto de bolsillo, sobre todo de ellos que están jubilados y que tienen, obviamente, ingresos menores o muy menores a la población en general, que es más activa, que es más joven y que tiene menos patologías y menos consumo de medicamentos. Por lo tanto, cuando uno escucha este problema, obviamente que tiene que escucharse la voz de los adultos mayores. El artículo 4 transitorio, en el cual estamos de acuerdo, y entiendo que ha sido aprobado, dice asimismo los medicamentos de formulación acuosa e inhaladores que se entenderán, para estos efectos como intercambiables mientras no venzan los plazos establecidos en este artículo. Con todo, el Instituto de Salud Pública, ESP, podrá declarar alguno de estos tipos de medicamentos como no intercambiables por resolución fundada en el margen terapéutico y seguridad del mismo. Y paso de inmediato al artículo 5 transitorio, que en su inciso penúltimo agregaba lo siguiente: lo de los meses lo podemos discutir, pero nosotros no estamos de acuerdo con este artículo y proponemos eliminarlo en base a los siguientes argumentos que están a continuación. Si este artículo se aprueba, nosotros pensamos que habría que retirar todos los medicamentos no intercambiables. Obviamente que esto lo podemos discutir. Además, un medicamento puede ser no intercambiable por ser el innovador. En ese caso, dejaría fuera a todos los medicamentos nuevos que ingresen al país. Por ejemplo, justamente aquellos medicamentos que han ingresado, que van a ingresar para el control del COVID o vacunas para el COVID. Un medicamento podría ser no intercambiable justamente por no tener un comparador. Y esto dejaría afuera, por ejemplo, drogas maduras como la colchicina, que no tiene ningún comparador. Un medicamento podría ser no intercambiable por su naturaleza, por ejemplo, algunos biológicos o inhalables que ya están citados antes, y estos quizás deberían salir del mercado. Quinto, no todos los medicamentos genéricos son bioequivalentes, y esto quiero reforzarlo porque ya lo dije antes. Este es un concepto que aplica para muchos países del mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, donde los genéricos por sí y ante sí son bioequivalentes desde la partida. Aquí en Chile no ocurre eso, y este es un error obviamente que tenemos que corregir. Pero los genéricos no son bioequivalentes, debería hacerse la diferencia genérico bioequivalente y genérico no bioequivalente justamente cuando se comparan con otro tipo de medicamentos. De los decretos actuales, existe bioequivalencia hasta el momento en el 2/3 de los medicamentos que se comercializan en Chile, y lo ideal sería obviamente que tengamos un 100% de medicamentos con bioequivalencia, lo cual tiene un costo para la industria, y es el punto al cual yo me refería y me confundí en la reunión anterior, se lo expliqué al presidente con respecto a los plazos. De los 8.000 medicamentos registrados, hay 42 ya que son biológicos. Estos medicamentos biológicos, y que se lo hice ver el otro día a la presidenta del Colegio Médico, son anticuerpos monoclonales. No están dentro del grupo de intercambiables, son medicamentos únicos. Son medicamentos prácticamente con síntesis biológica que están destinados o fabricados solamente para una acción precisa. No tiene nada que ver con los medicamentos de síntesis química, que también lo explicó el senador Girardi de la vez anterior. Y el inciso del artículo 4 transitorio haría incomerciable medicamentos como el Sofosbuvir, por ejemplo, que es el primer medicamento que inició la tramitación de una licencia no voluntaria, que también, entre paréntesis, es un medicamento, un anticuerpo monoclonal. Eso es lo que quería explicar, presidente, y con eso termino mi presentación y le doy las gracias
por haberme escuchado. No, gracias a usted, ministro. Muy amable. Ofrezco la palabra. Habla Girardi. Ofrezco la palabra. Senador Girardi. Sí, mira, Rabín, yo creo que es muy importante este quinto transitorio, porque yo creo que aquí se va a definir un poco cómo vamos a navegar y cuál va a ser la prioridad. Nosotros hemos levantado toda esta iniciativa legal porque queremos fortalecer fundamentalmente los genéricos. Y porque acá tenemos una trampa mortal que son los similares de marca, que son genéricos, que les cambian el nombre y le ponen un envase distinto, una maquila, es lo único que tienen de valor agregado y valen carísimo, y es lo que se lleva gran parte o una parte importante de la promoción y el gasto que hacen los laboratorios justamente en promocionar este tipo de medicamentos. Y luego tenemos que además los originales yo considero que tienen un sobreprecio y que debieran ajustarse a precios promedio que tienen a nivel internacional. Y luego tenemos además el problema del punto de venta, que está totalmente manipulado y donde tenemos ahí situaciones que son muy eh, opacas, oscuras, y que han generado muchos conflictos. Y yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo. El punto es cómo se puede hacer todo esto. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que primero para modificar esto vamos a implementar el DCI. Y el DCI significa justamente echar abajo la lógica de los medicamentos de marca. Los medicamentos de marca, estos similares de marca, son los que fundamentalmente necesitan tener una medicación o una indicación, una receta donde no esté solo el componente activo, sino donde esté la marca. Y porque además tenemos un archipiélago de medicamentos que tienen marcas distintas con el mismo compuesto activo. Entonces, la propuesta que nosotros estamos planteando es recetar el DCI, pero evidentemente generar un proceso, como dice el ministro, que yo estoy de acuerdo, que tenga una tendencia rápida hacia la bioequivalencia, es decir, que todos los medicamentos tengan una calidad garantizada para que sean efectivamente intercambiables. Yo creo que en eso, yo creo que estoy en el mismo predicamento del ministro. Queremos que todos los medicamentos sean intercambiables porque, claro, cuando todos los medicamentos sean intercambiables, ahí se justifica tener la receta por DCI, yo creo que hay un consenso bastante amplio de que eso es lo que facilitaría la educación a los pacientes y disminuiría la intervención de los laboratorios respecto a lo que recetan los médicos, la simetría que hay. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que el quinto transitorio es importante a ser mantenido, pero yo estoy de acuerdo que a lo mejor hay que aumentar los plazos para que todos los medicamentos puedan hacer su proceso de bioequivalencia y particularmente, yo estuve conversando con el doctor Castro y me decía, bueno, pero yo tengo temor de que esto pueda afectar a los genéricos porque hay genéricos que son genéricos propiamente tales que tampoco tienen muchas veces un genérico de marca. Entonces, a mí me parece que generar un plazo razonable una vez que esté establecida la ley para que durante ese plazo todavía se pueda recetar el bioequivalente, o sea, o el medicamento, el DCI más el medicamento de marca, pero por un plazo, por ejemplo, de 6 meses hasta que todos los medicamentos que son genéricos puedan hacer su proceso de bioequivalencia. Ahora, yo estuve consultando y los procesos de bioequivalencia no son muy complejos porque hay medicamentos, hay compuestos activos que tienen certificaciones internacionales de la FDA o de fábricas indias que ya tienen toda la documentación, etcétera, etcétera, donde demuestran su eficacia terapéutica. Pero yo creo que por ahí debemos ir. Ahora, respecto a las dudas que tiene el ministro, yo me gustaría que le diéramos la palabra a Andrea Martones, que ha estado trabajando con nosotros para que pudiera opinar un poco más respecto a esas dudas, porque a mí me parece que son dudas que están incorporadas algunas, o otras se van a incorporar en algunos de los otros articulados que tenemos, pero me gustaría que el presidente... A ver, senador, pero un momentito.
¿por qué, señor secretario, no ponemos en pantalla el cuarto y con la proposición, con la redacción que aclaró el ministro? ¿La tiene o no? No, presidente. Ah. La tiene, Evelyn la tiene. ¿Puedes proyectar, Evelyn? Oh, Evelyn, ¿se puede? Y ahí le damos la palabra a doña Andrea. Don Rabín, Jaime Junyent está listo para proyectarla. Sí, bueno, mejor que la tenga. Quien la tenga que la proyecte para que todo... Juan Luis, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, sí. Ah, ya. Sí, okay. Sí. Mientras, ya, a ver. ¿Hablo, presidente? Presidente, sí, por favor. Ya, ok. Ya. ¿Quién habla, presidente? Usted, pues. Usted. Ya, perdone, gracias. Y después, sí, doña Luz. presidente. Yo creo que, presidente, estamos todos contestes y en el propósito de que estamos con esta ley enviando a un nuevo estadio de cosas donde vamos a tener un concepto distinto en el futuro que se va a llamar intercambiabilidad. Pero partimos de un presente donde las reglas están establecidas por esos 2/3 de remedios que son bioequivalentes y otro tercio que no es bioequivalente. Entonces, a mí me parece preocupante, y por eso las dudas que yo tengo respecto a este artículo, en cuanto a los tiempos de esa transición, porque una cosa es tener un registro en 2 meses por el ISP de los medicamentos intercambiables y no intercambiables, tener un listado, que así lo dijo el ministro, está ratificado, y otra cosa es que en las farmacias de Chile pudiera haber desabastecimiento de remedios genéricos no bioequivalentes y productos biológicos o productos que no tienen comparador, como se ha señalado acá, o innovadores, que obviamente no puede una ley generar una solución de continuidad, un abismo en un momento respecto a la oferta farmacéutica que existe en nuestro país. Eso no debería ocurrir bajo ningún punto de vista. Y eso hay que equilibrarlo con los propósitos que tiene el proyecto de ley. Y por otro lado, a mí me parece que también en ese mismo predicamento, cuando veamos la receta propiamente tal, la prescripción tiene que ser obligatoria en DCI para todo lo que es bioequivalente, obligatoria para los que no son bioequivalentes en DCI, pero también facultativamente que el doctor, el médico, pueda prescribir, porque me parece que mientras no lleguemos a la intercambiabilidad completa, que aspiramos todos, es obvio que lo que no está en bioequivalencia tiene que haber prerrogativas del facultativo para sugerir o proponer o señalar en la receta médica derechamente un producto con una marca determinada, porque todavía no está el proceso culminado. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto hay que revisarlo muy bien. Gracias, presidente. Senador, perdón, diputado Luis Castro, pero con esta propuesta el ministro nos hace cargo de lo que usted está planteando. Presidente. Sí, enseguida, senadora. Esa propuesta que está, perdón, presidente, esa propuesta que está en pantalla no es de nosotros, no. No, dice oposición. No, pues yo lo que pido es que con lo que ha planteado el ministro, eso es lo que quiero que pongan en pantalla. Eso es lo que pedí. El ministro pide eliminar una parte del inciso. Claro que sí. No, el ministro, acá no decía de 2 meses antes. Sí, presidente. Claro, y ahora se cambió por 8. Eso es lo que propuso el ministro, 8 meses. Ahí está. Presidente. Sí, senadora, tiene la palabra. Sí, presidente, lo que yo entendí de la presentación del ministro es que el ministro o el ministerio, ¿no es cierto?, propone eliminar este inciso. Entiendo que el ministro señala que este inciso es impreciso y que eliminando o aumentando el plazo de 2 a 8 a 10 meses, no se subsanan estos problemas conceptuales que tiene el inciso. Eso es lo que al menos yo entendí y me gustaría que se nos aclararan. Creo que también, ¿no es cierto?, este es un problema que se arrastra hace muchos años, por lo tanto es muy difícil que en unos meses se solucione algo que no se ha podido solucionar en otros años. Yo creo que con lo que se ha establecido en el resto de este artículo 5º transitorio ya se avanza lo suficiente. Perdónenme la palabra poco técnica, no soy experta en la materia, pero de alguna manera arriesgarnos a echar a perder este artículo 5º con este inciso tan impreciso,
me parece también un riesgo y una norma osada que resulta bastante peligrosa por todo lo que señalaba el ministro a tener la imposibilidad, ¿no es cierto?, de incluso que pudieran ingresar a nuestro país medicamentos innovadores que estén saliendo aún incluso ahora con el tema del COVID o otras enfermedades que pudieran irse generando. Yo lo que entendí, y por favor me corrijan, es que la proposición del ministerio es eliminar este inciso, no aumentar el plazo. Gracias, presidente. Bien, ofrezco la palabra. Presidente, sí, el señor ministro. No, estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Sperger. Lo que yo propuse, y lo dije al pasar, lo que yo propuse es eliminar ese agregado que dice cumplido dicho plazo, etcétera, y dejar solamente el artículo 4º transitorio en su inciso final, tal como lo acordamos en la reunión anterior. La discusión se produjo con respecto a ese agregado que decía cumplido dicho plazo, solo podrán ser dispensados, etcétera. Y esa parte del artículo 5º transitorio, el inciso penúltimo, nosotros proponemos, el ministerio propone eliminarlo. Coincido con la opinión de la senadora Sperger. Ya, gracias, ministro. Don José Miguel Castro y después doña Andrea. Sí, muy corto, gracias, presidente. Es exactamente lo mismo. Yo había entendido exactamente lo mismo, que era en el fondo cuando tenemos tal grado, viéndolo matemáticamente, cuando tenemos tal grado de subconjuntos, en el fondo se le hace casi imposible, en el fondo, al médico poder ir y caer en el subconjunto que agrupe a todos. Y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de los monoclonales, en el caso, por ejemplo, de la vacuna, efectivamente estaríamos generando un problema grande a los doctores y le estaríamos quitando lo más importante que tienen, que es el criterio para saber cuándo tienen que aplicar en el fondo la fórmula completa o el nombre, etcétera. Solamente eso, presidente. Gracias. Doña Andrea. Presidente, antes de Andrea. Sí. ¿Con quién pide la palabra? No, es que no lo veo. Diputado Macaya. Don Javier. Crispi, presidente. Perdón. Diputado Miguel. Gracias, Ray. Sí, yo creo que este es el gran debate de este proyecto de ley. Nosotros lo discutimos profundamente, le dimos mucho tiempo en la Cámara, llegamos a una solución similar a la del Senado, que es básicamente fortalecer la política de genéricos bioequivalentes, entendiendo todas las dificultades que hay en medio de estas dos grandes familias de medicamentos. Y la pregunta está primero de si los incentivos, cómo se corrige esta situación. Yo soy de la opinión de que es necesario poner incentivos muy severos para obligar a la industria a acomodarse, a empezar a vender un poco más barato y dejar de estafar a los ciudadanos con los precios de los medicamentos. Y por supuesto que en el contexto de que esto no es una política económica, sino una política sanitaria, hay que garantizar eso, y por eso estoy muy de acuerdo en los plazos, es decir, mejor que esto corra lento pero seguro. Esa es mi posición, no tengo ningún problema en flexibilizar los plazos. Y en segundo lugar, en función de la receta, también tenemos un debate. Yo no estoy por darle más poder al que receta. Yo creo que hay otras instituciones que deben garantizar la calidad de los medicamentos y su efecto terapéutico, y habiéndose garantizado, yo no soy de darle más libertad a quien receta para básicamente señalizarle al paciente que compre el que es más caro, porque es una estafa. La semana pasada yo no intervine, pero se hablaba de la libertad de poder prescribir, ¿cierto? Y de la libertad del paciente de elegir. Y lo cierto es que eso en el ámbito de la salud no es tan cierto. Yo no soy médico, y si mi médico me prescribe un medicamento para mi hija o para mi familia, yo no me voy a cagar, voy a comprarlo. No voy a tener suficiente información para ver si es que el que me prescribió vale 40 lucas, pero hay uno que parece que hace lo mismo, que vale 4.000. Bueno, pero es mi familia, ¿cierto? Si puedo, lo pago. Y esa es la lógica que ha imperado. Entonces, creo que en eso hay que ser un poco más franco respecto a cómo se opera el mercado y la relación entre quienes son
ciudadanos, pero que a la vez son clientes y pagan y consumidores, en estas enormes asimetrías de información que hay en todo lo que tiene relación con la salud. Y por tanto, yo creo que yo tengo una posición mucho más restrictiva y por eso suscribo en parte el camino que va tomando este proyecto de ley. Eso, presidente, quería dejarlo en claro antes de escuchar a Andrea. Gracias, Miguel. Doña Andrea, por favor. No tiene que vender el... Doña Andrea. Andrea está sin sonido. Tiene que vender el micrófono. Dele micrófono. Ahí sí. Pero tiene que activarlo. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Ahora sí, está desenchufado el audífono. Bueno, buenas tardes, presidente, y por su intermedio también saludar a los parlamentarios y parlamentarias presentes. Comentarles que en el diseño que se tiene planteado para la implementación de la receta por DSI, hemos hecho dos grandes distinciones. Primero, bajo el gran paraguas de la intercambiabilidad, entendiendo la intercambiabilidad cada uno de los medicamentos de acuerdo a su naturaleza, con las pruebas que le corresponden para ser intercambiados. Así, para los medicamentos biotecnológicos se establece como regla general que no son intercambiables y por eso que para la continuidad de los tratamientos, que es lo que vamos a ver en el inciso segundo, se puede prescribir por la marca porque no son intercambiables de un original a un biosimilar, entre biosimilares o de biosimilar al original. Y por eso se establece una regla que es más bien permanente. Para todo el resto de medicamentos que sí pueden presentar intercambiabilidad, bueno, los biológicos lo podrán hacer si presentan estudios de switch, de acuerdo al artículo 4º transitorio. Lo que se hace es establecer una política diferente de bioequivalencia a la que veníamos hasta ahora, que era por bloques de principios activos con fechas de término para hacer obligatorio esa presentación de bioequivalencia. Una de las grandes dificultades que tenían los laboratorios para presentar estudios de bioequivalencia tenía que ver con el listado de los medicamentos que son de referencia para presentar el estudio de bioequivalencia, y esos son los plazos de 2 meses que tiene el ISP para dictar ese listado, y con eso, que es lo que tienen hoy día todas las agencias regulatorias de alta vigilancia, van a poder presentar estudios de intercambiabilidad, más con la facilidad que dio el Ministerio de Salud ahora en agosto, la modificación del decreto 3, en que van a poder acompañar los estudios de bioequivalencia hechos en autoridades regulatorias de alta vigilancia. Para asegurar una intercambiabilidad segura, lo que se hace es establecer que luego de ese listado de medicamentos de referencia, el ISP va a poder dictar y va a poder determinar cuáles son los medicamentos intercambiables o no intercambiables, considerando aquellos que ya presentaron bioequivalencia o aquellos, como dice el ministro, medicamentos que son maduros, que el ISP puede declarar como intercambiables igualmente en ese plazo. Por tanto, el desabastecimiento de esas moléculas que son más antiguas no debieran desaparecer porque el ISP tiene la potestad para declararlas como intercambiables y por lo tanto se van a poder dispensar. Para que no exista posibilidad de que se dispense un medicamento que no tiene garantizada calidad, seguridad y eficacia, lo que estamos diciendo es que en los 6 meses siguientes a la dictación del listado de referentes para presentar bioequivalencia, van a poder los laboratorios comenzar a presentarla sin problemas, de acuerdo a la norma hoy día vigente, y por tanto al 8º mes es que entra en vigencia la receta del DSI, así que se le da un plazo de 6 meses a los principios, a los laboratorios para que presenten los estudios de bioequivalencia, fomentando con este inciso fuertemente que se presenten esos estudios y no dejar hasta el final, como dice el artículo 4º, en un plazo máximo de 5 años, los estudios de intercambiabilidad. Además se aclara, y esa es una modificación, y lo que decía también el ministro con toda razón, que no se entienda que los medicamentos de referencia o de marca, o los originales, perdón, quedan fuera de mercado. Se establece específicamente que ellos también se van a poder dispensar, porque efectivamente ellos no son intercambiables por sí mismos, sino que son los medicamentos de referencia u originales. Entonces, de esta manera se resguardan las dos preocupaciones que establecía principalmente el ministro respecto de este inciso, y quedan salvaguardados, dejando a salvo tanto los medicamentos de referencia u originales como aquellos medicamentos maduros por la potestad que tiene el ISP,
Y por último, además se deja establecido que los medicamentos biosimilares no intercambiables también puedan ser dispensados. Y de los acuosos e inhaladores ya nos hicimos cargo en el inciso cuarto transitorio. De esta manera aseguramos en toda la transición de 5 años hasta que todos los medicamentos sean bioequivalentes, igualdad de calidad, seguridad y eficacia, y no se justificaría en ese sentido prescribir un medicamento entre paréntesis por marca, porque si no tiene estudio de bioequivalencia, la marca lo único que va a asegurar es que tiene promoción farmacéutica, no que tiene calidad, seguridad y eficacia. La evidencia científica lo que dice es que se avala la intercambiabilidad solo por estudios de bioequivalencia para los medicamentos de síntesis química. Eso es. Gracias, Andrea. Ofrezco la palabra. Presidente. Don Juan Luis. Sí, gracias. Sí, bueno, para mí, presidente, precisar que estamos en una discrepancia solo en el penúltimo inciso de un artículo. Esa es toda la discrepancia, porque en el resto del articulado quinto transitorio no hay diferencia. Entonces, en ese sentido, quiero yo precisar bien mi gran temor, que es el siguiente. No puede ocurrir que el día que se promulgue esta ley, y pasados los 2 meses de que esté el listado del ISP con la nómina de todos los intercambiables o no, ocurra que en un plazo acotado se dejen de proveer en las farmacias. A mí me preocupan los genéricos también, porque hay muchos genéricos no bioequivalentes, y también mediante este inciso habría que retirarlo. Yo estoy de acuerdo que los caros tienen que salir y tienen que tener sustitutos o alternativas, pero me parecería inentendible que si tenemos 1/3, porque estamos hablando de 1/3 de los remedios, los otros 2/3 ya están en bioequivalencia, o sea, no son un problema. Estamos situando la discusión en 1/3, y de ese tercio tenemos genéricos, y genéricos no bioequivalentes, que no pueden dejar de estar en el mercado. Entonces, yo creo que eso hay que reformularlo, no sé si por la vía del reglamento, para que establezca los tiempos. Le pregunto al ministro de Salud qué tiempo estiman ellos, o va a ir a un reglamento que permita que esta gran transición de 5 años, que es la que todos hemos concordado, hasta que tengamos toda la intercambiabilidad en plena vigencia, pueda esta transición ser ordenada y que no produzca ausencia de productos en la venta en farmacia, que me parece que es un tema esencial de distribución para la población. Gracias, presidente. Gracias. José Miguel. Ahí está, gracias, presidente. Sí, mire, me gustaría que quedara en acta y no puedo dejar pasar lo que expresó el diputado Crispi. Él llegó a decir, cuando se receta algo de marca, ahí se está estafando. O sea, está hablando de un gremio que él cree que está estafando por prescribir algo de marca. Y eso me parece sumamente grave, porque quiere decir, no solamente por los dichos, sino que porque no se entendió lo que dijo el ministro en un principio, y que efectivamente habla de lo que está diciendo el doctor Juan Luis Castro, de este tercio, que en el fondo es una espada de Damocles que no vamos a saber qué hacer, porque todavía no se va a poder llegar al fin. Y por lo tanto, lo que estamos dudando es en el fondo del quehacer médico. O sea, no podemos dudar del quehacer médico. Cuando él dice, para terminar, dice, está estafando, bajo esa lógica, yo no podría ir al doctor y confiar en él. Esa es la base. Yo tengo que confiar en que ellos me van a recetar lo que sea mejor, lo que sea bioequivalente, lo que corresponde. Solamente eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. ¿Ofrezco la palabra? Pues yo, presidente, mira, yo creo que nosotros podemos tratar de acomodar el plazo, pero no el objetivo de esto. Porque aquí dejar las cosas como están es dejar una situación totalmente anómala, donde tenemos los medicamentos más caros, a menos que se quiera eso, y uno de los mayores gastos del bolsillo, a menos que se quiera eso. A lo mejor se quiere eso, porque cuando yo presenté este proyecto de ley, todos mis colegas de derecha votaron en contra del proyecto de ley, todos, salvo Osandón. Entonces puede ser que finalmente haya ese interés, pero no el interés que nos anima a quienes hemos impulsado y presentado este proyecto. Entonces, yo creo que es muy importante entender que aquí lo que estamos jugando es eso. Y para que no haya doble discurso, yo prefiero decir lo que pienso. Y sí comparto con Miguel que aquí hay estafa. Claro que hay estafa. Cuando tú tienes un genérico que por el solo hecho que le cambiaron el envase y el nombre vale un 1000% más, yo considero que es una estafa. Considero que si a usted le dan Lipox, que es un medicamento de atorvastatina del Laboratorio de Chile,
que es el mismo genérico que no tuvo ninguna modificación, salvo el cambio del envase, y en vez de valer 1.200 pesos vale 12.000, yo sí considero que es una estafa, es un engaño, porque la persona no tiene cómo saber si le dan lipos, que es la misma pastilla de la misma línea de producción, sin ninguna modificación que la atorvastatina del mismo laboratorio. Entonces, a mí sí me parece que aquí hay situaciones que son tremendamente anómalas. Y además las hemos vivido. O sea, aquí la Fiscalía Nacional Económica, la colusión, no sé, a algunos se les olvida, parece. Las formalizaciones de los gerentes, parece que nunca hubieran existido. Parece que aquí estuviéramos hablando de un sistema. Y acá los medicamentos se han tratado históricamente, tratando de cambiar, como bienes privados, o sea, como si fueran zapatos, pero peor. Porque por último, cuando uno va a comprar zapatos, uno decide si compra los zapatos, uno se los prueba, uno toca si son de cuero, si son de plástico, si son verdear. Aquí el paciente no decide nada. Entonces, a ver, ya. Presidente, Diputado Andrés Celi, presidente, senadora pedí la Goich. palabra hace rato. ¿Me dejas terminar? Si no, No vamos a avanzar ni un artículo hoy día. Si no, yo me voy de la reunión, por Rabin. Si no tienes tolerancia a esperar, entonces... Es que los demás también están pidiendo la palabra. Ya, termine el senador Gerard. Entonces, a mí me parece, como impulsor de esta ley durante años, me parece que esto va en el sentido, y hemos tratado de acoger todos los puntos de vista. Yo creo que Andrea plantea todas las dudas que tiene Juan Luis. No es cierto que los innovadores no se van a poder vender, todo lo contrario, los innovadores, por el hecho de ser innovadores, son los referentes, no necesitan bioequivalencia. O sea, el original justamente no necesita prueba de bioequivalente, es el referente, es contra el cual se van a comprobar o se van a chequear el resto de los medicamentos. Esa es la gracia de ser innovador. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que sí podemos convenir, a lo mejor con Juan Luis, es dar un poco más de plazo. Yo por lo menos consulté con los laboratorios y con expertos, me dijeron que en 6 meses todos los genéricos se podían asimilar o podían hacerlos bioequivalencia, porque la mayoría de las bioequivalencias ya están hechas fuera, tienen certificaciones, los laboratorios que los producen tienen sus moléculas acreditadas y certificadas como bioequivalentes, pero si es necesario dar un poco más de tiempo, démoslo, pero no transemos el objetivo. El objetivo tiene que ser ir a una política de genéricos y ir a una política de bioequivalencia, y evidentemente está claro que los biológicos, etcétera, etcétera, no son intercambiables, y eso se recetarán por marca, así como los acuosos, etcétera, etcétera. Aquí no hay ninguna duda sobre eso. Senadora Goich y después, perdón, el diputado Celi. Gracias, presidente. Yo quiero reafirmar el tema de fondo y creo que es súper bueno para avanzar en esta etapa. Y ahí hay una práctica que tenemos que cambiar, y yo quiero decirle con alto cariño a los colegas médicos acá. O sea, la práctica de entregar, es decir, de prescribir el medicamento más caro, habiendo uno que es seguro y que es más barato y que es pertinente, es una práctica que está instalada. Yo conozco muchos buenos doctores y por eso lo digo con mucho respeto, pero yo quiero partir reafirmando lo que dice el senador Gerardi, pero en un ánimo distinto. O sea, para nosotros es un objetivo central. Entonces, la receta por DCI para nosotros es intransable desde ese punto de vista, desde generar un cambio en una práctica que está muy instalada y que yo creo que es bueno para todos, pero reconociendo, y aquí, presidente, es donde yo quiero consultar, porque el ministro nos decía que era todo el artículo, el diputado Castro pues nos decía que era una parte del artículo. Yo estoy súper de acuerdo que aquí hay una diferencia entre los que no son intercambiables y los que son intercambiables. El ISP va a hacer ese listado dentro de un plazo de 2 meses. Dentro de los que son intercambiables tenemos los que son bioequivalentes, o sea, los que pueden hacer bioequivalencia, los que no. Los que no, ¿no es cierto?, corren por un carril distinto y el ISP tiene que decir cuál es la fórmula de intercambiabilidad. Y en el caso de los que son bioequivalentes, tenemos que ver que los que no han hecho su bioequivalencia tengan el plazo suficiente para hacerlo. A mí me queda ahí una duda, presidente, es cómo incentivamos y cómo obligamos, más que incentivamos, a que ese tercio que está sin bioequivalencia lo haga. Porque ese creo que es el riesgo, y lo que ya pasó con la ley de fármacos anterior, el que no lo hagan. ¿Cómo se cubre eso? Y yo quiero reafirmar que aquí el plazo que sea necesario, a mí me da lo mismo ampliarlo, pero sí que quede instalado en esta ley que ese plazo se va a cumplir en algún momento. Gracias, senador. Diputado Andrés Celi, después el diputado Víctor Torres.
Sí, presidente, por su intermedio, súper breve. Quería preguntarle, por su intermedio, al ministro si es que existe alguna posibilidad de modificar los plazos y poder así avanzar. Porque en definitiva el tema, o sea, yo, por lo que yo veo, la única opción de aquí poder avanzar y de poder aprobar lo que queda de este artículo es llegar a un acuerdo en cuanto a modificar los plazos. Y si no hay ese ánimo, me parece que lo que más vale es votar, y si se aprueba bien, y si no... Bien, gracias, diputado. Diputado Seguimos Víctor adelante, Torres. presidente, gracias. Después responde el ministro mejor para que a lo mejor hay un interrogante también del diputado Víctor Torres. Víctor Torres, por favor. No, presidente, Diputado. paso esta vez para que sigamos avanzando. Señor ministro, a la interrogante que se ha hecho. Sí, muchas gracias. No, lo que nosotros hemos propuesto es eliminar solamente el inciso penúltimo del artículo transitorio. La verdad es que yo le retruco al senador Girardi porque al decir que solo podrán ser dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan la categoría de intercambiables, le hago la pregunta justamente con los innovadores, pues, si los innovadores no son intercambiables hasta el momento. Yo asumo lo que Están en dice... el inciso anterior. Están en el inciso anterior. Sí, pero por eso mismo basta con que esté el inciso anterior, el artículo 4 transitorio. Pero para eso está bien. Que aprobamos, yo lo apruebo. Estoy absolutamente de acuerdo con el artículo 4 transitorio, en su inciso final, lo aprobamos, lo apruebo totalmente. Ahora, coincido con la senadora Goch que no es posible que se recete el medicamento más caro, y lo dijo Miguel Crispi también. Por eso mismo, es que esos medicamentos más caros tienen que tener un bioequivalente o un genérico bioequivalente que permita que el médico, digamos, recete por ese genérico bioequivalente. Por eso lo más importante es avanzar en la bioequivalencia y aprovechar también la nueva ley de la Senavas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El Aradix, por ley de Senavas, perdón, que ustedes mismos aprobaron, tiene un precio final de 29.496. ¿Saben a cuánto se va a vender ahora? A 2.220 pesos. O sea, un 1.229% menos de valor. Yo creo que a eso es lo que tenemos que optar. Y además, hacer bioequivalencia al máximo, a todos los medicamentos. El plazo para la bioequivalencia es lo que hay que discutir, pero no el plazo que figura acá en esta parte agregada del artículo 5º transitorio. Y yo dije al comienzo de mi intervención que yo mismo me había confundido en la reunión anterior, porque yo hablaba del plazo para darle a los laboratorios más pequeños que no han logrado demostrar su bioequivalencia, aumentar el plazo. Guido ha dicho que en 6 meses pueden demostrarla, a lo mejor basta con 6 meses, no sé. Y creo que el artículo en el que no estoy de acuerdo es el 5º transitorio. El 4º transitorio deja todo muy claro, porque deja en manos del Instituto de Salud Pública declarar cuando un medicamento es intercambiable o no intercambiable por resolución fundada en el margen terapéutico y seguridad del mismo, que fueron las mismas palabras que usó Andrea Martones, que reconozco que es una experta en este tipo de cosas y trabajé con ella en el pasado. Bien. Senador Girardi. Acá tenemos una diferencia que yo creo que es conceptual y estratégica, es respecto al rol que le queremos dar a los medicamentos genéricos. Yo, por mí, haría desaparecer todos los genéricos de marca porque son una estafa. Y no existen en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos existe el original y existe el genérico. Y claro, cuando termina la patente, casi no se venden los innovadores y se venden solo los genéricos. Y además porque los mismos seguros solo terminan comprando los genéricos que además son bioequivalentes. Ahora, respecto a la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿cuál es el incentivo? El incentivo es muy obvio, que para poder vender esos genéricos van a tener que tener bioequivalencia, si no, no los pueden vender. O sea, tienen un incentivo directo a hacer rápido la bioequivalencia, porque un producto que no tenga bioequivalencia, si es genérico, no se va a poder vender. Y yo supongo que todos los que tienen genérico hoy día puesto en los puntos de venta quieren seguir vendiéndolos.
Y por lo tanto me parece que eso, va a ir muy rápidamente en esa dirección. Además, lo que plantea el ministro está claramente establecido en el cuarto transitorio, esto respecto a los biológicos, ¿no? Que no es como se señala, los biológicos sí van a poder, si es el biológico que está indicado por primera vez, efectivamente ahí la persona puede tener alternativa. Lo que pasa es que los biológicos, cuando son tratamientos de continuidad, ahí no puede haber intercambiabilidad porque el paciente tiene que estar obligado a tomar el mismo biológico de la misma marca con que empezó, porque efectivamente no son iguales un biológico de una marca con otra. Y eso claramente está resuelto expresamente en el cuarto transitorio. Entonces, que no se digan cosas que no son. Y lo que estamos acá nosotros es estableciendo una política de fortalecimiento del genérico. Ahora, puede que eso no guste o que eso algunos crean que es importante que sigan existiendo los genéricos de marca, los similares de marca, que yo considero que son una estafa porque es el mismo genérico. Ni siquiera tiene un valor agregado, no tiene nada, es el mismo genérico. Le cambian el envase y le cambian el nombre y lo menos que valen es un 500% hasta más de un 1000% más. Entonces, esa es la lógica y además la promoción existe en gran parte porque hay que promover las marcas de estas copias que son lo mismo. Entonces, yo creo que acá tenemos un tema que es central, no estamos hablando de un tema menor. Y por último, si a una persona le dan más caro, por último el médico estima que hay que darle el original porque por último tiene alguna evidencia que se la puede plantear al paciente, pero ¿cuál es la razón que un médico, viendo un medicamento genérico, recete el genérico de marca, sabiendo que es el mismo genérico, le receta al paciente el medicamento que es 1000 a 500% más caro? O sea, eso no tiene ninguna justificación. Explíquenme a mí cómo se entiende eso. Eso no es entendible. Ya, vamos. A ver, secretario, ¿por qué no saca este? Estamos viendo otro artículo, ¿no? Este, que está en la pantalla. Voy a someter a votación. Estamos pidiendo la palabra, presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? Estamos pidiendo Juan Luis Castro. Ah, perdón, Juan Luis. También senadora. Solamente decir lo siguiente, presidente, que, a ver, vamos bien la discusión, por favor. Nosotros con la norma que ya tenemos consolidada, vamos a obligar a todo el cuerpo médico a recetar por DCI todos los que son bioequivalentes. Eso ya está asegurado en esta ley, por favor. No vamos a empezar de nuevo a descubrir la pólvora. Eso ya está asegurado. Entonces, saquemos la mitología aquí de que esta suerte de tenebrosa mano de los médicos, perdónenme, yo soy médico antes que político, parlamentario, fui presidente del colegio médico, no dejo de ver los problemas que hay en el cuerpo médico también, pero si vamos a achacar todas las maldades y todos los problemas al cuerpo médico, y ya estamos estableciendo una norma que esos 2/3 de los medicamentos en Chile van a ser solo por DCI, eso ya está claro. Lo que tenemos aquí entre manos es una transición de los remedios que son bioequivalentes, donde están los genéricos de marca y todas estas cosas que han surgido en los últimos años, que todos queremos combatir, en el sentido de que no sean motivo de irregularidades, pero eso requiere una transición. A mi modo de ver, por eso yo quiero preguntarle derechamente al ministro de Salud, ¿cuáles son los tiempos que el Ministerio de Salud, para que esto no quede en el aire, cuáles son los tiempos posibles en que podamos hacer esa transición de ese tercio de medicamentos para ser intercambiables o bioequivalentes en un lapso determinado y que permita llegar al estado deseado de cosas en toda la política de medicamentos que estamos legislando mediante esta ley de fármacos? Gracias, presidente. Okay. Senadora Luz, y después para el señor ministro que responda a la interrogante. Gracias, presidente. Muy breve, solo un par de cosas. Concuerdo casi completamente con el diputado Castro. Creo también que el senador Girardi está equivocado de repente en algunas cosas y no estoy de acuerdo cuando él sostiene que no se diga cosas que no son, o sea, que uno no esté de acuerdo no con él o con lo que él sostiene no significa necesariamente que uno está de acuerdo. Nadie es dueño de la verdad absoluta y estos temas son absolutamente discutibles, ¿no es cierto? Aquí
tenemos y todos tenemos derecho a opinar distinto. De partida, yo creo que en un número importante de genéricos de marca muchas veces son algunos de los remedios más baratos. Entonces, cuidado con lo que se sostiene, ¿no es cierto? Yo, presidente, creo que aquí las posiciones ya están claras, ¿no es cierto? El ministro ha señalado, el diputado Castro ha señalado, la receta por DCI ya está en el resto de el articulado, particularmente en este inciso, en este artículo, estamos solo en un inciso que es el penúltimo, en desacuerdo por la discusión. Vemos que no vamos a avanzar mucho. Aquí no se está hablando de un tema de plazo, estamos hablando más de imprecisiones y de problemas conceptuales. Yo creo que finalmente, presidente, yo le sugeriría que lo votáramos. Sí, Gracias. eso es lo que había pretendido hacer. Señor ministro, y después del señor ministro votamos como está o con lo que puede decir el aumento del plazo, que es lo que dice el ministro a la pregunta del diputado Castro. Si el diputado Castro se refiere a la pregunta en relación a cuánto tiempo le podemos dar a los medicamentos genéricos que no han mostrado su bioequivalencia, esa pregunta sí la voy a contestar, pero no me quiero ni me voy a referir a el artículo 5º transitorio donde aparecía un plazo, porque ese artículo considero que es innecesario, ya que el anterior, el 4º transitorio, cumple todos los requerimientos. Si nosotros queremos darle un plazo a los laboratorios que en Chile son los más pequeños, son los más, los que les ha costado más mantenerse, que son los medicamentos, los laboratorios nacionales, que tienen medicamentos genéricos, pero que no han mostrado su bioequivalencia, yo había propuesto en la reunión anterior que se le diera por lo menos un plazo de 6 u 8 meses. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un estudio de absorción, biodisponibilidad, etcétera. A no ser, como han dicho algunos parlamentarios también, que traigan documentos desde el exterior, pero eso significa importar el medicamento desde el exterior con los documentos que refrendan su bioequivalencia. Por lo tanto, en el caso de que el laboratorio chileno aquí quiera demostrar la bioequivalencia de su medicamento, que por el momento solo es genérico, que son 1/3, yo le daría por lo menos un plazo de 6 meses. Gracias, presidente. Gracias, ministro. ¿Y los otros ministros, los otros medicamentos? ¿Cuáles otros medicamentos, diputado? Los que no son genéricos, no equivalentes. ¿Qué opinión tiene usted sobre ellos? Bueno, los medicamentos de innovación, los medicamentos que vienen con una patente desde afuera y que han demostrado su efectividad, una vez que cese la patente, tienen que demostrar también su bioequivalencia. Eso lo ha dicho el senador Girardi y en eso coincido plenamente. Además, yo también creo que no es adecuado, y él ha dado muchas veces el ejemplo del Lipitor, que un mismo laboratorio, que todos lo conocemos, venda un medicamento con el nombre, con un nombre de tal o cual, y venda la atorvastatina común y corriente al 10º de su valor. Eso tampoco lo comparto, y habrá que buscar un mecanismo para que los laboratorios que hacen esa martingala no la lleven a cabo. Obviamente le ponen el mismo envase, la misma droga, el mismo blister, le ponen un nombre de fantasía y lo venden 10 veces más caro. Por supuesto que yo no comparto eso, Guido, pero eso a lo mejor hay que buscarle una solución de otra manera, pero no tal como viene redactado acá, porque no es una buena redacción. Basta con el artículo 4º transitorio. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo en eso. Bien, gracias, ministro. Señor secretario, pongo a votación. Señor presidente. El 5º transitorio. Un ¿sí? comentario antes, por favor. No, el secretario podría sacar lo que está en pantalla para vernos un poquito las caras, aunque sea a través de la... Rabín, quiero hacer un comentario. Sí, está bien, pero que por favor saquen lo que está en la pantalla para ver. No hay nada en la pantalla, presidente. No hay nada en la pantalla, Rabín. ¿Y cómo aquí me Quizás en tu computador. Sí. Ya, ok. Señor, el senador Girardi. No, solo, Rabín, un comentario. Los medicamentos originales, cuando pierden la patente, no necesitan bioequivalencia, son referentes.
Es decir, ya tienen una bioequivalencia demostrada porque son los productos originales. Y por lo tanto, ningún medicamento original, cuando pierde la patente, tiene que hacer bioequivalencia porque son ellos los referentes para que otros medicamentos contra ellos comprueben que tienen la misma eficacia que esa molécula que es original. Lo que sucede es que cuando pierde la patente, permite solo que existan las copias. En este caso, dos tipos de copias en Chile: copias de genéricos propiamente tal y de genéricos con marca, que son lo mismo. Ahora, nosotros acá lo que establecimos en esta propuesta son 8 meses para la preocupación que tiene Juan Luis, y que nos parece que es un tiempo totalmente razonable, como dice el ministro, que se requieren 6 meses, pero nosotros establecimos 8 meses para que todos los que son genéricos, que van a tener un fuerte incentivo para hacerlo, estén alineados a los 8 meses, y que durante esos 8 meses, claro, todavía se pueda recetar con el agregado de la marca, si es que está en ese plazo y el medicamento todavía no tiene su propiamente tal, no ha logrado su bioequivalencia en esos 8 meses, que nos parece que es adecuado. Bien, señor secretario. El señor presidente pone en votación el inciso cuarto del artículo 5º transitorio, que ha sido expuesto en pantalla, que dice: cumplido dicho plazo de 8 meses, solo podrán ser dispensados aquellos productos farmacéuticos que tengan la categoría de intercambiables, salvo los medicamentos biosimilares. Estoy complicado con esto, Juan. Por las razones que te dije, pues, Juan. Está abierto tu micrófono, Juan Luis. Está abierto tu micrófono, Juan Luis. Voy a pedir, el senador Girardi, ¿cómo vota su señoría? ¿Cómo he hecho trabajo por un inciso? Juan Luis, está abierto tu teléfono, tu micrófono. Ya, lo apagué. Senador Girardi, ¿cómo vota? Está ocupado. Está hablando con Juan Luis. Señor Celis, el inciso cuarto que acabo de leer. Final voy a votar, secretario. ¿Perdón? Perdón, presidente. No le escuché. Presidente, yo sé que Diputado Celis no se escuchó. No se le oyó. Al final voy a votar. Ah, ok. Señora Goich, ¿cómo vota, señoría? Voy a votar a favor. Señora Ebensperger. Voy a votar en contra de este inciso, señor secretario, porque, como han dicho algunos parlamentarios, puedo entender el objetivo, no comparto muchas de las martingalas, perdónenme la presión, que pueden hacer muchos de la industria. Efectivamente, creo que debe castigarse y buscarse la forma de que no la hagan. Pero si finalmente tengo que optar entre castigar a la industria o proteger la salud de los chilenos para que tengan la posibilidad de optar a todo tipo de medicamentos y que no haya desabastecimiento de medicamentos en la farmacia, opto por la salud de los chilenos. Voto en contra. Señor Macaya, ¿cómo vota, señoría? Voto en contra, presidente. Señor Crispi, ¿cómo vota su señoría? Su micrófono, por favor, señor Crispi. Ahí sí. No le escuché. A favor. Gracias. Señor Chaguán, ¿cómo vota, señoría? Por las consideraciones mencionadas tanto por la senadora Luz Ebensperger, que la hago propia, voto en contra. Señor Girardi, ¿cómo vota su señoría? Señor Torres, ¿cómo vota su señoría? A favor. Señor Castro, don Juan Luis, ¿cómo vota su señoría? Ahora sí, presidente. Mire, yo creo, estoy convencido que este punto no es el punto crucial de esta ley. Aquí lo que estamos regulando es una transición de 1/3 de los remedios, con un desarrollo obligatorio para 2/3 de ellos, que está ya zanjado por las dos cámaras.
y por lo tanto yo creo y yo esperaría que el Ministerio de Salud estableciera un tiempo determinado, que yo entiendo que hoy día este tiempo no es suficiente con el que está propuesto de los 8 meses, pero sí creo, y eso tiene que ser incorporado a mi modo de ver, yo solicito que el Ejecutivo esto lo considere, para que no quede en una indefinición los tiempos máximos posibles para que ese tercio de remedios pueda estar en el régimen de intercambiabilidad y que tiene que ser en un tiempo prudente. Por eso a mí la propuesta no me logra satisfacer, la voy a votar en contra, pero exigiendo que el Ejecutivo coloque un plazo preciso, perentorio, para que esto regule al conjunto de los medicamentos, sean genéricos, biológicos o innovadores. Gracias. Señor Celis, ¿cómo vota, señoría? Bueno, frente a escuchar a dos ex presidentes del Colegio Médico, no me queda más que votar en contra. Rechazo. Señor Girardi, ¿cómo vota, senador? ¿Llamando a votar? No, pues tienes que aparecer ahí, pues no puedo. Senador Girardi. Señor secretario, lo que pasa es que dice Girardi que no puede entrar a la sesión. Vaya. A eso me estaba llamando. Esperémoslo. Tengo que pedirle el voto al final, señor presidente, a menos que prefiera adelantarlo. A mí me da igual. Voy a pedirle al anfitrión que se preocupe de incorporar al señor Girardi. Sí, me dicen que está con problemas y lo están comunicando. Los técnicos me informan que están comunicándose con el senador Girardi para reincorporarlo a la sesión. Ah, está sin celular. Ahí apareció.
Senador Girardi, ¿cómo vota, señoría? Está en silencio, Guido. El micrófono. Ahí, Ahora le oigo, sí, por favor. no, es que se me cayó internet porque tengo BTR y es un pésimo servicio, entonces no. Pero yo voto a favor, evidentemente. Señor escucha? presidente, ¿cómo vota su señoría? Antes de votar, a mí me llama profundamente la atención esta discusión que hemos tenido, porque la semana pasada todos estábamos de acuerdo en este quinto transitorio. Solamente se dijo que en el último inciso, donde dice asimismo los medicamentos de formulación acuosa e inhaladores, pasaba al cuarto. Entonces, claro, 1 hora y media después que estábamos todos de acuerdo, me llama la atención. Voto a favor. Hay 5 votos a favor y 5 en contra. El empate debe resolverse mediante una segunda votación de inmediato. Perdón. Una segunda votación en este acto, sí. Se va a repetir. Yo le quiero proponer si se puede conversar con el ministro, qué sé yo, tratar de buscar un arreglo. Yo creo que todos queremos lo mejor de este proyecto de ley. O sea, aquí tratemos de buscar cómo solucionamos este impasse. Presidente, ¿me permite sugerirle algo? ¿Habría acuerdo en darla por repetida? Sí, yo creo que sí. Sí. Démosla por repetida y así queda para la próxima. tratemos de buscar un acuerdo aquí con el tiempo. Presidente, yo le sugiero Juan Luis, que tengamos una conversación con el señor ministro durante los próximos días y podamos zanjar esto. Sí, lo apoyo completamente para destrabar este punto. Exactamente. Bien. Presidente. ¿Alcanzamos, señor ministro? Estábamos cansados todos, sí. Nosotros podemos mandar una propuesta entonces y ustedes por su intermedio, usted la analiza primero y la podemos discutir. Yo insisto en que nosotros estamos a favor de la bioequivalencia. Todos los medicamentos en Chile tienen que demostrar su bioequivalencia. Es la única forma de bajar el precio de los medicamentos y creo que en eso estamos todos de acuerdo. La discusión es en base, yo solamente discuto 3 líneas del artículo transitorio, el inciso penúltimo y nada más. En lo otro estamos absolutamente de acuerdo. Entonces yo creo que también coincido con usted que discutimos algo que podíamos haber solucionado antes, pero estoy por conversar y dialogar y llegar a un acuerdo. Así que muchas gracias, presidente. No, gracias a usted, ministro. Y en base a lo que usted ha planteado, yo creo que podemos llegar a una solución a esto, si no tiene por qué esto dejarnos parados. Bien, yo no sé si tienen tiempo o ánimo para seguir, estamos a punto ya. No, me dice que no. Bien. No, así está bien. Dejemos para la próxima vez. Habiéndose cumplido el tiempo reglamentario, se levanta la sesión. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, a pesar de que es 17. Una prevención, presidente. Falta no, perdón, en 15 días más. No. Que me estoy preparando para los 5. La grabación se ha detenido. Ya, ministro, vaya, regálese un ratito para celebrar su cumpleaños. Vaya a celebrar su cumpleaños, ministro, que lo pase bien. ¡Feliz cumpleaños, ministro! Gracias a todas y a todos. Muy amables. Bien, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Andrea. Chao.